Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo vamos a repasar las situaciones administrativas deteniéndonos en concreto en tres de ellas: la de servicios especiales, servicio en otras administraciones públicas y excedencia voluntaria por prestar servicios en el sector público. Bien, situaciones administrativas, ya sabemos que es uno de los aspectos más importantes en cuanto a gestión de personal, es una pregunta prácticamente segura de la parte de personal y por lo tanto es algo que tenemos que tener muy machacado, además algo por lo que preguntan no con benevolencia precisamente. Bien, vamos a dar un repaso breve, un repaso rápido de todas ellas, aspectos fundamentales para ubicarnos un poco. Servicio activo, ya sabemos que es, por así decirlo, el estado natural, ¿vale? El estado primigenio, el estado normal de los funcionarios, en los que pues, hace su labor de funcionario en su puesto normal, etc. Servicios especiales es, bueno, si estamos hablando de estados de la materia, pues servicios especiales es cuando se sublima, cuando se eleva a un estado vaporoso, un estado más elevado, un estado, entre comillas, de poder. De alguna manera, ¿vale? Servicios especiales, pues es cuando el funcionario obtiene, alcanza o es designado, ya veremos, una serie de puestos o de cargos que tienen pues especial relevancia, especial responsabilidad, etc. Servicio en otras administraciones públicas, lo veremos, básicamente es cuando ese funcionario pasa a desempeñar labores muy parecidas en otra administración. Es importante remarcar esto de en otra administración, ya sea por transferencia o por los procedimientos de provisión, ¿vale? De movilidad. Las excedencias, estas que tenemos aquí, las reguladas en el TREBEP, ya las sabemos, obviamente. Repaso rápido: voluntaria por interés particular es, por así decirlo, el océano, aquella a la que desembocan todas las situaciones administrativas cuando no se solicita en tiempo y forma el reingreso al servicio activo. Es la excedencia, digamos, por excelencia, ¿vale? En el sentido de que no tienes derecho a nada, simplemente pues no pierdes la condición de funcionario, pero no ganas nada tampoco, ¿vale? Recordamos que hacía falta ese periodo de servicio en cualquiera de las administraciones públicas de 5 años previo a poder acceder a esta situación por haberlo solicitado. Es importante marcar esta diferencia porque de oficio se puede pasar a esta situación en algunos casos cuando no se solicita en tiempo y forma, como decimos, el reingreso al servicio activo. Y claro, si llegamos de oficio, pues ahí no tiene por qué darse este requisito de los 5 años, pero generalmente se llega a esta situación porque lo solicita, ¿vale? Porque está interesado el funcionario. En ese caso, recordemos el requisito de tiempo de 5 años. Y es muy importante también recordar en la excedencia voluntaria por interés particular ese periodo mínimo de permanencia de 2 años, ¿vale? El funcionario, una vez que pasa a la excedencia voluntaria por interés particular, debe permanecer en ella 2 años. Cosa muy importante, muy preguntable. Voluntaria por agrupación familiar, aquí no hay un tiempo de permanencia exigido al funcionario. Lo único que se le exige, por así decirlo, es que acredite que su cónyuge tenga o sea funcionario de carrera o personal laboral fijo, ¿vale? Eso es importante, que no hay un tiempo mínimo, y el tiempo máximo es de 15 años. Esto viene en el Real Decreto 365/1995 y hay que tenerlo un poco en cuenta. No es tan preguntable como esos 5 años que hemos visto antes, pero bueno, es importante tenerlo. No hay tiempo mínimo, ¿vale? O sea, aquí tenemos que tener claro que aquí no se nos va a exigir. Lo que se exige es eso, que se acredite, pues eso, que el cónyuge sea efectivamente funcionario de carrera o personal laboral fijo. Tampoco da derecho a nada, se parece muchísimo a la excedencia voluntaria por interés particular. Cuidado de familiares, ¿vale? Periodo máximo de 3 años. Aquí sí que el funcionario tiene derecho a mejoras en la carrera, seguridad social, antigüedad, reserva de puesto de trabajo, recordemos, en esta excedencia durante los 2 primeros años, después un puesto en la misma localidad y la misma retribución, no necesariamente el mismo, ¿vale? Y recordemos también el subtipo dentro de
de la excedencia por cuidado de familiares cuando se trataba de cuidado de hijo menor de 3 años, ¿vale? Que era hasta el cumplimiento de los 3 años del recién nacido, ¿vale? Por razón de violencia de género y violencia terrorista, recordemos que podíamos estudiarlas prácticamente de forma conjunta, aunque es algo que vamos a recordar luego cuando veamos la pregunta de examen que tenemos seleccionada para este vídeo, porque vamos a tocar una de estas. Recordamos también, por supuesto, la suspensión de funciones, que era básicamente que se inhabilitaba al funcionario para ejercer sus funciones y podía darse por una sentencia judicial o también como una medida disciplinaria. Y recordábamos también, muy importante, ese número 6, porque era un poco el que nos marcaba límites o cuestiones muy importantes en cuanto a plazos. El 6 es el tiempo en cuanto a meses, el tiempo máximo en el que se puede dar la suspensión provisional cuando se está llevando a cabo el procedimiento disciplinario, ¿vale? Esa medida provisional no puede llevarse más a cabo más allá de los 6 meses. También esos 6 meses es el tiempo, en el caso de que se dé una suspensión firme, a partir del cual, el plazo a partir del cual se pierde el puesto de trabajo cuando se da una suspensión que ya claro tiene que ser firme. Si va más allá de 6 meses, pierde el funcionario el puesto de trabajo, no así. Recordamos también la condición de funcionario. Ya sabemos que por vía de sanción disciplinaria, perder la condición de funcionario hace falta la separación del servicio. Obviamente, eso es muy importante. Y también el 6 se nos aparece en la suspensión de funciones, recordamos, como el periodo, ahora en cuanto a años, que podía darse como máximo como medida o como, digamos, sanción de tipo disciplinaria. Eran 6 años como máximo, ¿vale? No se podía suspender en funciones, suspender de sus funciones a un funcionario de carrera más allá de 6 años como medida disciplinaria, como medida administrativa, ¿vale? Importante todos esos 6, todas esas cosas que tenemos que tener muy claras. Bien, hasta aquí este repaso muy rápido de estas situaciones administrativas que aparecen recogidas directamente en el TREBEP y por tanto se aplican a aquel personal que vimos justamente en el ámbito de aplicación del TREBEP. Más allá de esto, vamos a ver otras situaciones administrativas, o vamos a repasar muy brevemente otras situaciones administrativas que tenemos ya que ir, o para cuyo estudio tenemos que ir al Real Decreto 365/1995. Repaso rápido, aunque ahora ya digo, veremos un poco la diferencia entre estas tres que tenemos marcadas. Excedencia voluntaria por prestación o por prestar servicios en el sector público, la vamos a ver. Luego, estas tres últimas, expectativa de destino, excedencia forzosa y excedencia voluntaria incentivada, puede verse un vínculo entre ellas, porque más o menos pueden darse en un cierto continuo. Expectativa de destino, recordemos, era la fase tercera y última de los procesos de reasignación de efectivos, ¿vale? Cuando el funcionario no ha obtenido un puesto por los 2 primeros, pasa a la expectativa de destino, y cuando sigue sin obtenerlo en la expectativa de destino, pasa a excedencia forzosa, que era ese, por así decirlo, hipotético, entre muchísimas comillas, cuarta fase en el proceso de reasignación de efectivos, ¿vale? Pasa a excedencia forzosa. Y la excedencia voluntaria incentivada veíamos que era cuando, entre otras posibilidades, podía darse también en este ámbito, el funcionario, por así decirlo, se quería salir de esta rueda, de esta expectativa, ¿vale? De vivir un poco a expensas, esperando, y solicitaba la excedencia voluntaria incentivada. Recordemos que esto estaba vinculado a esa indemnización, ¿vale? Tanto alzado, recordemos ese periodo de 5 años, a partir del cual luego pasábamos a excedencia voluntaria por interés particular. Bien, un poco, este es un repaso muy muy rápido, ya lo sé, pero bueno, todo esto está obviamente en el tema. Vamos a ver ahora la diferencia, vamos a recordar las líneas de contacto y líneas un poco divergentes a su vez de servicios especiales, servicio en otras administraciones públicas y excedencia voluntaria por prestar servicios en el sector público. Vamos a recordar estas más en profundidad y sobre todo servicios especiales, que es una muy preguntable y tiene bastante circuitería. Bien, servicios especiales, recordamos retomamos un poco lo que comentaba antes brevemente,
que era cuando el funcionario, por así decirlo, llega o alcanza un puesto de especial poder. Yo, sin ánimo de polemizar, lo digo un poco a título de apoyo, con intención de apoyo mnemotécnico, yo cuando estaba estudiando la situación de servicios especiales, pensaba siempre, o tenía como un poco en el run run en la cabeza decía, servicios especiales, estos son ellos y sus amigos. Ellos y sus amigos ¿con respecto a quiénes? Pues con respecto a, pues precisamente quienes ostentan el poder, ¿vale? ¿Por qué digo ellos y sus amigos? En primer lugar, porque claro, vamos a ver cómo es una situación en la cual el funcionario no va a perder, por no decir que va a ganar, ¿vale? No va a perder derechos, todo van a ser, por así decirlo, prebendas. Tiene sentido si uno piensa que, claro, son ellos mismos, en el sentido de que son justamente los que hacen las leyes, ¿vale? O sea, no van a ponerse, además, trabas en este sentido. Muchos de los cargos o de los puestos de relevancia, ya sea en las Cortes, en las asambleas legislativas, en los gobiernos, son funcionarios de carrera, ¿vale? O sea, no van a, digamos, truncar su carrera por ello, ¿no? Así que bueno, ¿quiénes son o en qué circunstancias pasamos a servicios especiales? En el fondo es muy sencillo. Cargos de poder de un modo u otro. Cuando se alcanza un puesto en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el órgano de gobierno del Judicial, órganos o entes constitucionales, y todo esto siempre análogo a las comunidades autónomas o en las comunidades autónomas, es decir, todo aquello que estamos hablando de, pues por ejemplo, si hablamos de designados miembros de gobierno en el Estado, también en las comunidades autónomas, y Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla suele ser un poco la coletilla que va unida. También es importante tener en cuenta o recordar también cuando son nombrados altos cargos, ¿vale? Para ello te invito a que refresques ese macroesquema que tenemos en el tema de la Administración General del Estado, donde veíamos esa línea, ¿vale? Esa conjunción de líneas de órganos superiores, órganos directivos, ¿vale? Órganos superiores por arriba, que eran ministros, secretarios de Estado, órganos directivos. Recordábamos que no todos los órganos directivos tenían la consideración de altos cargos, sino que era de director general en adelante, incluido, obviamente. No siendo subdirector alto cargo, importante este matiz. Lógicamente, un secretario de Estado y un ministro, sí, ya directamente un ministro es miembro del gobierno, ¿vale? Con lo cual ahí no habría ningún tipo de duda, pero altos cargos es servicios especiales, ¿vale? Importante también, recordamos, misión en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras, misiones 6 meses, más de 6 meses, perdón, muy importante, más de 6 meses, es decir, estas misiones, digamos, de carácter internacional, cuando rebasen los 6 meses, el funcionario pasa a servicios especiales. Ojo con esto, porque alguna vez han llegado a preguntar 6 meses. 6 meses no, tiene que ser más de 6 meses. Hasta 6 meses o menos, el funcionario permanece en servicio activo, ¿vale? Bien, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas, servicios especiales. Hemos hablado antes del Ejecutivo. ¿Qué pasa cuando adquieren la condición de diputados o senadores en las Cortes Generales o miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas? Servicios especiales, sí, y esto se vincula con el tema de incompatibilidades, sí que, si perciben retribuciones periódicas, que vimos que era lo mismo que provocaba la incompatibilidad, ¿vale? Acuérdate que eran compatibilizables si no percibían retribuciones periódicas. Al percibir retribuciones periódicas es incompatible, por lo tanto pasa a servicios especiales, ¿vale? Es un poco el vínculo. Importante también recordar, que es muy preguntable, de hecho lo han preguntado mínimo 2 veces, que permanece percibiendo retribuciones periódicas o tienen derecho a seguir percibiendo retribuciones periódicas aun cuando se ha disuelto. Si hablamos, por ejemplo, de las Cortes, cuando se disuelven las cámaras, el diputado o el senador sigue percibiendo retribuciones periódicas. ¿Hasta cuándo? Hasta la nueva constitución de las nuevas Cortes Generales,
¿vale? En ese periodo, en ese impasse, sigue estando, por lo tanto, en servicios especiales. Esto es muy llamativo, esto es muy preguntable, ¿vale? Porque es lo que hablamos antes, no dejan de ser prebendas. O sea, ¿qué trabajador aquello que está haciendo deja de hacerlo y sigue percibiendo? O sea, pero bueno. Por eso digo, o sea, sin ánimo de polemizar, pero son cosas que es un poco un espíritu que está presente en todo esto, ¿no? También recordamos lo que veíamos en incompatibilidades cuando hablábamos de entidades locales, también asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla. ¿Cuándo se daba la incompatibilidad en estos ámbitos? Cuando los cargos electos percibían retribuciones y eran cargos de dedicación exclusiva. Ahí era incompatible. Ahí entonces, por lo tanto, entra también en juego la figura o la situación de servicios especiales, ¿vale? Designados a formar parte del Consejo General del Poder Judicial o análogo o Consejo de Justicia de las Comunidades Autónomas, servicios especiales, órganos constitucionales o estatutarios, personal eventual, sus amigos, antes decía, son ellos y sus amigos ¿quiénes son? Pues los cargos, ¿vale?, de confianza o asesoramiento político, personal eventual. Pero ojo, aquí tenemos que tener en cuenta o tenemos que recordar cuando no opten por permanecer en situación de servicio activo, ¿vale? Cuando no opten por cuando no opten, por tanto, por seguir recibiendo, en vez de lo que les correspondería como personal eventual, lo que les correspondía o lo que estaban percibiendo como funcionario de carrera, ¿vale? Todo esto también está muy vinculado siempre a las retribuciones de los funcionarios, ¿vale? Bien, cuando se adquiere la condición de funcionario al servicio de organizaciones internacionales, es muy importante tener en cuenta este matiz de organizaciones internacionales, porque si se adquiere la condición de funcionario en otra administración del ámbito nacional, ¿vale?, español, estaríamos hablando de excedencia voluntaria por prestar servicio en el sector público, como veremos a continuación, ¿vale? Cuando sean designados asesores de grupos parlamentarios, ¿vale? Y también no olvidemos que es un poco así más extraño, cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas. Esto es servicios especiales, ¿vale? Que queda ahí un poco al margen, pero cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas, servicios especiales, lo recordamos. Bien, efectos en cuanto a cómputo, retribuciones, lo recordamos también brevemente. Se perciben, lógicamente, no las dos retribuciones, no las del puesto que tenía como funcionario y las nuevas, no, obviamente se percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondían antes como funcionario de carrera. Esto es de cajón, pero ojo porque los trienios sí, ¿vale? O sea, puede percibir la retribución, ponte, como miembro del gobierno, como ministro, y pongamos, y si tenía trienios los va a seguir percibiendo, ¿vale? Si tenía trienios como funcionario adquiridos, pues esos trienios los va a seguir, los sigue percibiendo, sencillamente, no tiene más vuelta de hoja, ¿vale? El cómputo, ¿para qué computa servicios especiales? Hemos dicho que son ellos y sus amigos para todo, o sea, a efectos de ascenso, reconocimiento de trienios, promoción interna, seguridad social, todo, ¿vale? Luego, sobre el reingreso a servicio activo, al menos nos dice que van a tener, o sea, nunca va a perder nada el que esté en servicios especiales. Al menos, nos dice el TREBEP, tendrá derecho a reingresar en la misma localidad y en condiciones y con la retribución correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera que haya consolidado. Bien, más allá de esto, se nos perfila o se nos concretan algunas cuestiones en las que vemos una divergencia si reingresamos a servicio activo viniendo de libre designación o viniendo de un puesto obtenido con carácter definitivo, sobre todo, véase, concurso, ¿no? Antes de llegar a ello, vemos que como mínimo en el tiempo de permanencia en servicios especiales se va a considerar que el funcionario, o se le va a considerar como si hubiera estado como mínimo en un puesto de director general, ¿vale? A efectos de consolidación de derechos y demás, para que veamos un poco de lo que estamos hablando, ¿vale?
Bien, en cuanto a la reserva del puesto de trabajo, en concreto lo que decía antes, cuando el puesto que se desempeñase con anterioridad fuese un puesto obtenido por libre designación, es decir, un puesto que no era definitivo, se le adjudicará con carácter provisional, ¿vale? En tanto no obtenga otro con carácter definitivo, un puesto de igual nivel y similares retribuciones en el mismo municipio. Fijémonos en el matiz, como en el resto de los casos, es decir, puestos que sí que tenían, al no ser de libre designación, vamos a entender que eran generalmente puestos de carácter definitivo, obtenidos por concurso, pongamos. En estos casos se asignará para el reingreso al servicio activo un puesto de carácter definitivo, ¿vale? De igual nivel, esto es lo mismo, igual nivel y similares retribuciones, y este es el matiz diferente, del mismo ministerio y municipio, no solamente del mismo municipio, también del mismo ministerio, ¿vale? O sea, todavía más preciso, todavía se le va a dar directamente algo definitivo y además en el mismo ministerio, no solamente igual nivel y similares retribuciones y mismo municipio, sino también mismo ministerio, ¿vale? Todo esto, lógicamente, estamos hablando de reingreso al servicio activo, es decir, cuando antes el funcionario, antes de pasar a servicios especiales, estaba en servicio activo, ¿de acuerdo? Si no, no tiene derecho a reingresar a un puesto de trabajo en estas características, ¿vale? Eso no vaya a ser que nos despistemos. Bien, con respecto al plazo para el reingreso al servicio activo, es el plazo típico de un mes, ¿vale? En prácticamente todo lo que tiene que ver con las situaciones administrativas, el plazo para el reingreso al servicio activo es de un mes, ¿vale? El plazo que tiene el funcionario para solicitar el reingreso. Donde muchas veces está la confusión, sin embargo, es a partir de cuándo, o sea, el mes con respecto a qué. Y aquí es interesante, porque tiene toda la lógica, entender que es un mes desde que se pierda la condición en virtud de la cual se hubiese declarado al funcionario en servicios especiales. ¿Por qué es esto interesante? Porque no es lo mismo, no puede ser lo mismo este mes, no se puede computar igual en este caso de servicios especiales y, por ejemplo, en lo que veíamos antes de, por ejemplo, cuidado de un familiar, ¿no? En cuidado de un familiar es igual, es un mes, tiene un mes, pero ¿un mes de qué? Un mes antes de que finalice el plazo, ¿vale? El plazo al que tiene derecho para permanecer en la situación de excedencia voluntaria por cuidado de familiares. Es en ese último mes, ¿vale? Que tiene, recordemos que eran esos 3 años, pues en el último mes ese es el plazo. ¿Por qué aquí es en el mes después en el que se pierda la condición en virtud de la cual fueron declarados en servicios especiales? Porque sencillamente muchas veces el funcionario no puede preverlo. Con lo cual se le da el mes, pero a posteriori. Porque si estamos hablando de por ejemplo, un puesto eventual, un puesto de designación política, un puesto en unas cortes, pues a veces es una cosa que por derivas políticas puede tener un carácter bastante impredecible, ¿no? O una persona que está en un gabinete, son puestos de confianza, muchos de ellos. Lógicamente, la persona ahí no tiene el control, con lo cual es un mes desde el momento en el que pierde la condición en virtud de la cual fue declarado en servicios especiales, ¿vale? Con el caso particular, ya vimos de los diputados, senadores o miembros de las asambleas legislativas que podrán permanecer, también del Parlamento Europeo, ¿vale? Podrán permanecer en servicios especiales hasta la nueva constitución de estas cámaras representativas, ¿vale? Que era ese caso particular muy llamativo, y que no deja de ser pues una prebenda, un privilegio bastante curioso, bastante interesante y bastante preguntable. Bien, servicio en otras administraciones públicas. Esto sencillamente es cuando un funcionario, y aquí ya vemos algunos matices importantes, sobre todo para ver en contraposición con la excedencia que vamos a ver a continuación, cuando un funcionario, en tanto que funcionario, no deja de ser funcionario y no deja de pertenecer a su mismo cuerpo o escala, está en un ámbito análogo, obtiene destino en otra administración pública, ¿vale? Ya para empezar nos llama la atención eso de en otra administración. Tiene que ser servicio en otras administraciones públicas,
¿vale? Porque vamos a ver ahora la diferencia con la siguiente excedencia que se refiere al sector público, con lo cual puede darse incluso en el seno de la misma administración. La siguiente, esto no. Servicio en otras administraciones públicas es cuando el funcionario, ya sea por un proceso de transferencia, ya sea por los sistemas de provisión de movilidad, concurso, siempre que pensemos provisión, pensamos en movilidad, y siempre que pensemos en movilidad, o generalmente, esto ya no toda la movilidad son concurso libre de designación, pero para que nos entendamos, concurso libre de designación se obtiene destino en otra administración pública, tanto por transferencia como por provisión de puestos de trabajo, se obtiene puesto en otra administración, estamos en servicio en otras administraciones públicas. Esa es la situación administrativa en la cual nos encontraríamos, ¿de acuerdo? Es muy importante tener esto en mente, y tener en mente que, claro, si estamos hablando de un concurso y tú perteneces al, pongamos, el cuerpo general administrativo de la administración del Estado, no vas a obtener por concurso una plaza en el cuerpo de gestión de otra administración. Vas a ser administrativo, ¿vale? Vas a pertenecer, pongamos, vas a pertenecer al cuerpo general administrativo de la administración de la Junta de Andalucía o alguno análogo de otra administración, pero vas a pertenecer al cuerpo general administrativo, ¿vale? Eso es un poco la importancia o algo que tenemos que tener en cuenta de otra administración. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en la excedencia voluntaria por prestación de servicio en el sector público es que el funcionario obtiene un puesto en otro cuerpo, ¿vale? Es cuando el funcionario de carrera se encuentra en servicio activo en otro cuerpo o escala en cualquiera de las administraciones públicas. Este es un poco el matiz, o todo esto, en otro cuerpo o escala en cualquiera de las administraciones públicas, lo que diferencia a servicio en otras administraciones públicas. ¿Por qué? Porque en la excedencia voluntaria por prestación de servicio en el sector público lo que sucede es que sencillamente nos cambiamos de cuerpo, ya sea en nuestra administración o ya sea en otra. ¿Cómo? Pues te pongo aquí un par de ejemplos que lo vas a entender muy fácilmente. Un administrativo del Estado obtiene plaza como funcionario de carrera en el cuerpo, por ejemplo, de policía local de alguna provincia. Sigue siendo C1, ¿vale? Pero eso nos da igual, lo que importa es el cambio de cuerpo, ¿vale? Se ve, ¿no? Un auxiliar, y aquí es otro matiz importante, un auxiliar administrativo del Estado, cuerpo general auxiliar de la administración del Estado, aun dentro del ámbito de la administración del Estado, obtiene plaza, ya sea por promoción interna, ya sea por turno libre, porque no quiere esperar, lo que sea, ¿no? Obtiene plaza o pasa a servicio activo en el cuerpo general administrativo de la administración del Estado. Claro, no pierde la condición de funcionario como auxiliar, pero claro, pasa a servicio activo como administrativo. Eso es lógicamente incompatible con el desempeño de su puesto de funcionario de carrera. Todo esto funcionarios de carrera y también personal laboral fijo, pero para que no nos confundamos con si entra a una bolsa, si es funcionario interino, no aplica nada de esto, ¿vale? Es entre funcionarios de carrera y personal laboral fijo solamente. Pero lo interesante es esto, que también dentro del seno de la administración del Estado, ¿vale?, estaríamos hablando de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público en su conjunto. No es como veíamos antes, servicio en otras administraciones públicas, ¿vale? Porque generalmente cuando pasamos a otra administración pública por concurso, ya hemos visto que es por transferencia de competencias a otras administraciones o por sistemas de provisión. Tú eres administrativo, vas a pasar como administrativo también. No vas a pasar como auxiliar, vas a pasar como administrativo. En cambio, si tú accedes por una promoción interna, por un turno libre a otro cuerpo, ¿de acuerdo?, de otra administración o de la misma, pero siempre que sea otro cuerpo, excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. Y lo mismo si obtuvieses una plaza como personal laboral fijo, ¿de acuerdo?, por una oposición, concurso-oposición, o ya sabemos que para personal laboral también se puede acceder directamente por concurso, ¿vale? Pero para que nos entendamos,
Esto solamente aplica para funcionarios de carrera, o lo recordamos, y personal laboral fijo. ¿Se entiende, no? O sea, la diferencia entre estos tres. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos últimos, entre estas dos situaciones y la que veíamos antes? Porque estas dos situaciones, con respecto o a diferencia de lo que sucedía con la de servicios especiales, es que estas dos el funcionario sigue siendo funcionario, sigue haciendo de funcionario, ¿vale? Ya sea en el mismo cuerpo en otra administración o ya sea en distinto cuerpo en cualquiera de las administraciones, que son estas dos últimas que hemos visto. Sigue siendo un funcionario de carrera, entre comillas, mondado y pelado, ¿de acuerdo? Eso es un poco el matiz, no nos podemos confundir nunca con lo que hemos visto antes, ¿vale? Para terminar, habiendo hecho este repaso rápido de las situaciones administrativas y habiéndonos detenido en estas tres, vamos a ver una preguntita de examen. Bien, la pregunta, que se refiere a otra de las situaciones administrativas también muy preguntable, lógicamente, la de la excedencia de las funcionarias víctimas de violencia de género, dice así, de acuerdo con el texto refundido, con el TREBEP, señala la opción correcta en relación con la excedencia de las funcionarias víctimas de violencia de género. Se refiere a los plazos, ¿vale? Los plazos y los periodos en los que opera esta situación, y también a los niveles de protección y las ayudas de las que gozaría la funcionaria víctima de violencia de género según estos plazos, que es una de las cosas que lógicamente hay que tener claras, ¿no? Dice, durante los 6 primeros meses de esta excedencia, la funcionaria tendrá derecho a las retribuciones íntegras y, en su caso, a las prestaciones familiares por hijo a cargo. La B nos dice, durante los 6 primeros meses de esta excedencia, la funcionaria tendrá derecho a las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Y ahora ya lo tenemos lo mismo, pero con 2 meses, ¿vale? 2 meses relativos a retribuciones íntegras y, en su caso, prestaciones familiares por hijo a cargo, o 2 meses con retribuciones básicas y, en su caso, prestaciones familiares por hijo a cargo. Bien, aquí sencillamente tenemos que acordarnos efectivamente de estos plazos, de estos periodos que teníamos, eran ciertamente de partida 6 meses, que era por así decirlo el periodo base, el periodo de partida de duración de lo que es la excedencia en sí, que ya de por sí tiene un nivel de protección, llamémoslo básico, que era ampliable, y luego teníamos esos 2 meses primeros en los que se daba un nivel especial de protección. Vamos a verlo en el tema y de paso recordamos algunas cuestiones, ¿vale? Aquí tenemos la excedencia por razón de violencia de género. Teníamos que era una excedencia, lógicamente, en la que no había un tiempo mínimo y no se exige un plazo de permanencia en la misma, ¿vale? Y teníamos estos 2 periodos. Bien, hablábamos de un periodo A y un periodo B, que lógicamente se solapaban en el sentido de que el periodo B era un periodo de una protección especial, ¿vale?, dentro del periodo A, que era el periodo de la excedencia en sí, para que nos entendiésemos. Todo esto es una nomenclatura que nos sirve un poco para acordarnos, ¿vale? Ese primer periodo, ese periodo, digamos, de lo que es la excedencia, que era de 6 meses, que se podía ampliar hasta 18, de 3 en 3 meses, por actuaciones judiciales, ¿vale?, en donde tenía derecho la funcionaria a la reserva de puesto de trabajo, se computa efectos de antigüedad, carrera, derechos de la seguridad social y lo de las prórrogas de 3 en 3 hasta los 18. Y luego, dentro o en estos primeros meses, o los 2 primeros meses, mejor dicho, tenía derecho además ¿a qué? A retribuciones íntegras y, en su caso, prestaciones familiares por hijo a cargo. Así que pues ya está, tenemos que tener en cuenta, primero, eso, que lo de las retribuciones se refería a ese primer periodo de protección especial que duraba 2 meses y que además nos hablaba de retribuciones íntegras, no básicas, ¿vale? Por eso esta es la C, ¿vale? Retribuciones íntegras y 2 meses, ¿de acuerdo? Pues bien, hasta aquí este repaso de estas cuestiones especialmente relevantes sobre las situaciones administrativas. Espero que te haya resultado útil e instructivo y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto, chao.